Bueno, muy buenos días. Lo último que estábamos hablando era acerca de loops, de los ciclos. Ya habíamos visto como lo básico de los ciclos. Sin embargo, tal vez la forma más fácil de entender lo de los ciclos es pues hacer los programitas, hacer programas. Entonces, lo que voy a hacer hoy es, voy a programar, voy a resolver algunos problemas. Y después les va a dejar muchos problemas de estos, no se preocupen. Pero yo creo que si les voy contando, me parece que si voy resolviendo problemas, de pronto vamos aclarando ahí algunos aspectos sobre los ciclos. Entonces, ahora sí ya tenemos elementos para programar, empecemos a programar. Entonces, escriba un programa que muestre todos los números naturales entre uno y n. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quisiera los números naturales entre uno y 3, yo podría simplemente escribir esto de acá. Print 1, print 2, print 3, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ya no quiero entre uno y 3, sino los quiero entre uno y 5? Pues debería poner 4 y debería poner 5 acá. ¿Listo? Digamos que esta es una opción, pero lo que yo veo acá es que esta instrucción se está repitiendo muchas veces. Entonces yo repito el print, el print, el print el print, y lo único que cambia es el argumento al interior del print. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos realmente cuando construimos un ciclo. Entonces nosotros podemos definir, por ejemplo, un n igual a 5, ¿cierto? Y recuerden que la idea detrás de los ciclos, vamos a ponerlo acá, la idea detrás de los ciclos era que nosotros podíamos repetir cierta tarea mientras una condición no se, no se, no se cumple. Mientras la condición se cumple, nosotros repetimos, y en el momento donde no se cumple esa condición, pues ya no repetimos más la tarea. Entonces, esa es la gracia del while, y vamos a ver por qué lo podemos utilizar acá. Eh, entonces, veámoslo acá. Nosotros queremos repetir esa tarea, entonces queremos que algo se haga, ¿qué cosa? Que se imprima algo, muy bien, mientras una condición se cumpla. La condición podría ser que alguna variable, por ejemplo, i, sea menor que 5, ¿no? Bueno, sea, la pregunta es qué variable podríamos utilizar para que esta condición, para que esta línea de acá se ejecute, haciendo la condición dependiente de i. Entonces lo que podría decir, por ejemplo, si i es igual a 1, yo tengo que imprimir 1, pero si es igual a 2, también tengo que imprimir acá 2. Si yo lo hiciera con if, podría transformar ese código. Lo que estoy haciendo es muy, muy simple, pero es simplemente para ilustrar. Yo podría hacer algo como esto. Si la condición se cumple, imprimo 1. Si la condición se cumple, si esta condición se cumple, igual a 1. Si esta condición se cumple, igual a 2, imprimiría pues el valor que tenga aquí y, por ejemplo. Y así lo podría hacer para 3, para 4 y para 5, ¿cierto? Entonces, vamos acá una rayita para distinguir. Ok. Lo podría hacer para 3. Eso, porque lo hacemos solo para 3. Entonces, estos dos códigos son equivalentes, ¿cierto? Entonces, hacen lo mismo, imprimen, solo que en este yo imprimo dependiendo del valor de i. ¿Ok? Entonces, lo estamos haciendo muy despacio para entender qué es lo que está haciendo por detrás de nuestro while. Nosotros podríamos escribir esto mismo, pero en este caso nosotros vemos que imprime 1 si i vale 1, si i vale 2 y si i vale 3. Entonces, de la misma manera podríamos definir una variable aquí n igual a 3 y simplemente decir, establecer una condición para que esta instrucción de acá se repita mientras alguna condición acá se cumpla.
¿Listo? Entonces, yo sé que que tengo que imprimir ahí mientras i valga 1, 2 o 3. En otras palabras, si i es menor o igual a 3, a n, entonces yo debería poder imprimir esto. Entonces, yo podría, de nuevo lo que estoy haciendo es muy simple, simplemente para ver cómo transformamos lo que hay por detrás de un while. Podría tener esto de acá e imprimir de nuevo i. ¿Listo? Podría tener esto de acá igual a 2 y cambia a 2, por ejemplo. Imprimir de nuevo i. Y podría ser i igual a 3, imprimir de nuevo i. Vamos a ver qué obtenemos acá. Básicamente tenemos lo mismo. Entonces, desde acá, este código es equivalente a hacer esto de acá, que es simplemente comparar, o a tener esta misma comparación, ¿cierto? ¿Cuál es el punto? Cuando yo tengo un while, vamos a otra rayita, estamos transformando ese pedazo de código en un while. Cuando tengo un while, ese while while lo que me está diciendo es, repita mientras una condición se cumple. Nótese que aquí la condición siempre es la misma, a diferencia de arriba. Entonces, yo podría tener esta condición acá adentro, ¿cierto? ¿Yo qué tengo que repetir? Yo tengo que repetir la impresión de la variable i, que es esto de acá, ¿cierto? Arrancaría con un n, que es el número de veces que yo quiero imprimir, pero nótese que acá hay algo especial, y es que i va variando cada vez que yo imprimo. Yo lo voy incrementando en 1. Entonces, por ejemplo, si i arrancara en 1, yo podría incrementar i en 1 para tener este efecto de i1, i2, i3. I igual a i más 1. Entonces, quiero hacer harto énfasis en esto, sobre todo para la gente que nunca ha programado, o que esto parece un poco raro. Realmente un while es esto de acá arriba, ¿no? Es un montonón de if. Yo evalúo esta condición de acá utilizando i y n. Si esta condición es verdadera, yo ejecuto este pedazo de código. En realidad ejecutaría esto de acá, y como i vale 1, ejecuto esta línea de acá, a 1 le sumo 1, entonces y me quedarían 2. Entonces, la primera iteración, recuerden que iteración es las veces que es un nombre que le damos a las pasadas por este while. En la primera iteración i valdría 1, n valdría 3. Yo imprimiría el valor de i y aumentaría el valor de i y él volvería acá, que sería equivalente a esto de acá, n igual a 3, i igual a 1. Yo verifico la condición, imprimo y aumentaría i en 1 y después ejecuto otra vez el if. Entonces, esto de acá es una forma corta de escribir esto de acá arriba, que a su vez es una forma corta de escribir esto de acá o de repetir esta instrucción, en este caso, 3 veces. ¿Listo? Entonces, eso es para que entiendan que lo que hay detrás de un while no es nada extraño, ¿no? Porque hay una repetición, porque hay una iteración, porque yo estoy evaluando varias veces esta condición. Existe un punto, por ejemplo, acá, donde el i vale 4. Cuando i vale 4, si i valiera 4, por ejemplo, acá, nos vamos a dar cuenta que ya no va a imprimir el último valor. Acá, ¿sí lo ven? Eh, esta condición de acá, nos ayuda, o cuando se hace falta, nos ayuda a salirnos del while. Si nosotros no tuviéramos este i de acá, el i nunca cambiaría y esta condición siempre sería verdadera y estaríamos en lo que habíamos definido como un loop infinito. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto es un código que hace 4 veces la misma cosa, pero obviamente este código que tenemos acá abajo es más flexible, porque si nosotros quisiéramos imprimir 12 números, pues tendríamos que hacer literalmente esto, coger esto y poner acá 4, 5, 6, y después poner acá otros 12 numeritos, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Claro, podríamos hacer esto o simplemente podríamos repetir varias veces esta instrucción. ¿Cuántas veces? Tantas como esta condición se cumpla. Esta condición se cumple si cambio esto acá, lo haría para n igual a 12.
¿Listo? Entonces, nombres que le ponemos a cosas. Esto de acá cuenta, ¿cierto? Yo llevo la cuenta 1, 2, 3, 4, hasta 12. Por eso le ponemos el nombre de contador. ¿Listo? Y el contador generalmente nos sirve para poder establecer esta condición de salida en nuestro ciclo. ¿Listo? Entonces, muchos de los ciclos que vamos a armar de ahora en adelante van a tener este contador. Y el contador, de nuevo, lo que va haciendo es contando de 1, 2, 3, 4, de tal forma que hasta acá, ya haría 1, 2, 3, 4. Ese contador, cuando no se cumpla esta condición, pues nos va a sacar del ciclo. Y además es el responsable de que nosotros podamos repetir varias veces esta instrucción de acá. ¿Listo? Entonces, esto después se los voy a compartir simplemente para que le hagan un seguimiento, pero lo que quiero que entiendan es que al final lo que tenemos es una forma un poco más elaborada de construir esta repetición de instrucciones acá de una forma más concisa, que es esto de acá, mediante la noción de repetición. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio, sigamos. Imprimamos todos los números naturales en orden inverso. Bueno, entonces básicamente lo que tendríamos que hacer sería imprimir este primero, este y este hasta arriba, ¿cierto? Entonces, ya hagámoslo directamente con nuestro while, ¿cierto? Necesitamos básicamente lo que hacemos hasta acá es imprimir los números. Ahora nos piden que los imprimamos en orden inverso. Entonces, uno lo puede hacer de muchas formas. Aquí estamos imprimiendo el 1, el 2, hasta el 12, ¿cierto? Si en vez del 1 quisiéramos imprimir el 12, si en vez del 12 el 11, podríamos coger este número y, por ejemplo, restarle algo y lo imprimimos de esa manera, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera el número 13 y le restara i, lo tendría, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque i varía, y cuando lo estoy aquí en este ciclo lo tengo variando 1, 2, ese contador lo tengo variando ahí. Pero simplemente lo que podría hacer sería decirle, como está variando de 1 en 1, y yo necesito que los números ahora decrezcan, pues puedo arrancar de un número grande que es 13, e irle quitando un 1, que sería 12, un 2, un 3, y pues obviamente tendríamos lo que necesitaríamos. Para que el código nos quedara un poco más general, porque si esto lo ponemos en 5 ya no nos va a funcionar, pues haríamos este 13 dependiendo de quién, que dependa de n. Entonces ahí lo tendríamos. Esa es una forma de resolver el problema. Una forma sencilla, pasamos de un código que teníamos antes y lo reutilizamos, pero ustedes podrían pensar en otra forma. A ver, pensemos otra forma de resolver el problema. Otra forma de resolver el problema es no contar de uno en uno, o, dicho de otra forma, contar de uno en uno, pero de para atrás. Entonces nosotros podríamos arrancar en el n, ¿cierto? Entonces, si y arrancar en el n, yo me debería preguntar, bueno, yo querría preguntar acá, por ejemplo, imprimir el i. Si lo dejamos así, este i está creciendo, ¿no? Lo que yo puedo hacer es imprimir el valor de i que inicialmente arranca en n y empezar a decrementarlo. Entonces lo que puedo hacer simplemente es esto de acá. Ir decrementando de uno en uno, ¿cierto? Pero resulta que esta condición tiene que cambiar. Esta condición o esta impresión de acá y esta resta de acá se tienen que hacer mientras esta condición se cumpla. Pero esta condición en este caso siempre se va a cumplir, ¿no? Porque en el momento en que yo, por ejemplo, arranque, ¿qué va a pasar acá? Miren, lo que pasó ahí es un loop infinito. ¿Por qué? Porque n arrancó en 5, 5 es menor que 5, imprime 5 y le decrementa un 1 a 5 y vuelve otra vez a preguntar si 4 es menor que 5, si lo es, imprime 4 y le decrementa 1 y otra vez vuelve a evaluar. Pero el problema es que estamos cogiendo números y restándole desde 5 y restándole siempre 1 y esta condición la estamos dejando igual, ¿cierto? Entonces, el problema es que esta condición siempre va a ser verdadera, por eso nos dio este loop infinito. Para que no nos dé el loop infinito, lo que podemos hacer es poner esta condición a que sea mayor o igual que 0, si queremos hasta 0, o que sea mayor o igual que 1, si queremos hasta 1. Dos formas diferentes de resolver el problema.
En este caso, estamos convirtiendo una lógica de contadores que van aumentando de uno en uno hasta cierto n. Y en este caso lo que hacemos es hacer un contador que ya no aumente de uno en uno, sino que vaya decrementando de uno en uno hasta que ese contador sea menor que 1, que es el momento donde esta condición se hace falsa y ya sigue con la ejecución del programa. Entonces, eso significa que imprimiría esto de acá. ¿Listo? Ok. Listo. Tenemos dos formas de resolver el problema. Sencillos, problemas sencillos. Imprimir todas las letras del alfabeto de la A a la Z. Ah, bueno, para imprimir todas las letras del alfabeto de la A a la Z, vamos a hacerlo por acá. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar algo que ya sé y es convertir números a, eh, a caracteres, ¿cierto? ¿Y eso lo hago con qué función? Pues podemos preguntar acá, convert numbers a characters, con CHR, ¿no? Convert number to ASCII en Python. A ver, ¿con qué lo podemos hacer? Un entero a Python, CHR. ¿Listo? Entonces, verifiquemos, CHR nos convertiría, CHR nos puede convertir un numerito, por ejemplo, el 5. Ah, es un carácter. El 67. Ah, es una letra. ¿Listo? Entonces, si miramos acá la tabla ASCII, busquémosla. Acá está la tabla ASCII. Estos son los números correspondientes a los caracteres. Si queremos los caracteres en minúscula, nos referimos, por ejemplo, al 141, al 142. Estos números, no, perdón, al 97, al 98. Estos números, si logramos generarlos, podemos convertirlos a estos caracteres que están acá. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos piden que por favor que imprimamos todos los números de la A a la Z, todas las caracteres de la A a la Z. Entonces, nos están preguntando por caracteres, pero yo sé que con esta funcionalidad de acá que ya la habíamos estudiado, puedo convertir números a caracteres. Entonces, en particular, por ejemplo, puedo generar el A. Entonces, si yo lograra convertir o generar números que estén en este rango de la tabla ASCII entre el 97, corresponde al A, y el 122, que corresponde al Z, pues yo podría de nuevo generar a través de esta función que transforma esos números a caracteres, los caracteres que me interesan. Entonces, podemos hacer uso de nuevo de la lógica que teníamos acá. Vamos a copiar la misma lógica que teníamos acá. Entonces vamos a arrancar. ¿Listo? Entonces, en este caso, volvamos al código que teníamos inicialmente, que es un ciclo que nos muestra del 1 al 5, pero ya no queremos del 1 al 5. Dijimos que queríamos los números que estaban entre 97, que está por acá, y 122. Números que estén entre 97 y 122. ¿Listo? Entonces, acá nos está generando los números entre el 1 hasta el 5. Si quisiéramos números entre 97 y 122, una opción es coger estos números y sumarles lo que necesitamos para llegar a 97. Esa puede ser una opción, pero es un poco enredada, ¿no? La otra opción es que nuestro contador ya no arranque en 1, sino arranque en 97. Y vaya hasta ¿dónde? Hasta 122. Recuerden que este i igual a 97, él evaluaría 97 es menor que 122, imprimiría el i y le aumentaría 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los numeritos entre 97 y 122. Lo único que, lo único que nosotros debemos considerar es cómo transformar estos números a caracteres, y eso lo podemos lograr utilizando esta funcionalidad que ya habíamos estudiado. Entonces simplemente cogemos los números y los transformamos a caracteres. Ajá. Entonces lo que estamos haciendo es utilizando las funcionalidades que Python ya tiene implementadas utilizando las funcionalidades que Python ya tiene implementadas para poder resolver el problema, que en este caso es convertir, si generamos números los podemos convertir en
Si implementamos números, ya los podemos convertir en caracteres. Muy bien. Esto lo podríamos resolver de muchas formas, pero pues es una forma de resolver. De nuevo que hay acá, acá hay un ciclo, pero este ciclo genera unos números que realmente van transformándose cada uno en un carácter. ¿Listo? Entonces, otro, a ver, cuarto. Todos los números pares que están entre 1 y 100. A ver, todos los números pares que están entre 1 y 100. ¿Listo? Este es un problema donde nos piden de todos los números que tenemos, tratar de sacar los que son pares o impares, no importa. Entonces nosotros ya sabemos cómo generar un ciclo que nos imprima los números entre 1, hagámoslo entre 1 y 10. Algo así, por ejemplo. Y listo. Entre 1 y 10. ¿Listo? Entonces, algunos de estos números tienen que imprimirse, otros no. Entonces, supongamos que fueran los pares los que tienen que imprimirse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo sé si un número es par? Ah, bueno. Yo aquí estoy imprimiendo todos los sys y aquí adentro de este ciclo tengo todos los sys que puedo tener. Pero ¿cómo yo diferencio entre los sys que son pares y los que son impares para imprimirlos? Pues con una condición, ¿cierto? ¿Y qué necesito evaluar en esa condición? Pues puedo evaluar si un número es par o impar a través del residuo de la división. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar si, preguntemos acá cómo se escribe el módulo en Python, el módulo, ¿se acuerdan el residuo? En Python, ¿es qué? Un porcentaje, ¿no? Acá. El módulo es el resto, ¿cierto? Entonces, si i, que inicialmente vale 1, lo divido entre 2 y ese residuo me da igual a 0, es porque este numerito es par. Entonces, nótese que aquí dentro del while estoy metiendo una lógica particular que lo que está haciendo es simplemente verificando cuando los números divididos, cuando cada uno de estos números que tengo aquí en el ciclo, dividido entre 2, tenga un residuo de 0. Eso es lo que dice acá, que tenga un residuo de 0. Y pues yo voy a imprimir el valor del número, ¿cierto? ¿Qué pasa si el residuo es 1? Pues yo estoy imprimiendo los números impares. ¿Qué pasa si quiero los números entre 100? Los impares. O si quiero los números pares, pues simplemente miro el residuo. ¿Listo? Esa podría ser una forma de hacerlo. Muy bien. Lo que estoy haciendo acá es pasando por todos los números y de alguna manera filtrando los números que son pares y filtrando los números que son impares, poniendo esa condición. Por otro lado, lo que podría hacer acá, otra opción sería la siguiente. Hay un lío, no un lío, pero pues hay una nota con respecto a esto, ¿no? ¿Cuántas veces estoy pasando por estas operaciones de acá, a través de cuántas veces estoy repitiendo esto? Entonces, en este caso, esta suma, por ejemplo, la estoy haciendo 100 veces. A ver, miremoslo. Si yo corriera esto acá, esta suma la haría, o esto lo haría, esta suma la haría 2 veces. ¿Cómo sé que la haría 2 veces? Pues volvamos acá. La haría una vez y la haría 2 veces. ¿Listo? Eso quiere decir que yo necesito imprimir solo los pares o los impares, en este caso los pares, pero yo estoy gastando el doble, haciendo el doble de operaciones, el doble de sumas de las que necesito. Yo necesito solo imprimir la mitad de las sumas o hacer la mitad de las sumas. Entonces, ¿cómo yo puedo abordar ese problema? Pues, si son los pares avanzan de 2 en 2, ¿cierto? Entonces yo podría empezar con el 0 y en vez de aumentarle un 1 acá, yo podría aumentarle un 2 para que vayan de 2 en 2 los números, ¿cierto? Entonces yo podría tener algo como esto y tener los pares, que son los que están acá, o arrancar en 1 y aumentar de 2 en 2 y tener los impares. De nuevo, cualquiera de las dos sería una opción válida para resolver el problema. ¿Listo? Entonces, en este caso son dos lógicas distintas. ¿Cuál es la ventaja de esta? Pues que en realidad está haciendo la mitad de las sumas de esta de acá arriba. En esta yo paso por todas y filtro los que cumplen con esta condición, los que son pares. En esta voy directamente saltando sobre los pares o los impares, dependiendo de lo que quiera. En este caso sobre los pares. Si quiero arrancar en 2, pues lo hago sobre los pares. ¿Listo? Otra más. Escriba todos los números impares, pares, ya los tenemos.
escriba la suma de los números naturales entre 1 y n, ¿cierto? Nosotros sabíamos que eso lo podíamos hacer con esta formulita n por n más 1 sobre 2, pero también lo podemos hacer a través de la noción del while. ¿Cómo? Entonces, cojamos nuestro while de prototipo, que siempre lo tenemos acá, cojamos nuestro while acá, ¿listo? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, este es nuestro ciclo original, ya sabemos cómo funciona, básicamente él va evaluando esto, y necesitamos sumar cada uno de estos números, ¿cierto? E imprimir la suma de esos números. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos resolver otro espacio en memoria, por ejemplo, que sea suma, e ir almacenando cada uno de los números allá adentro. Entonces, simplemente cada uno de los números que se vayan generando, los voy metiendo, los voy introduciendo adentro de la variable s. Y al final, pues no necesito imprimir cada uno de los numeritos, puedo imprimir el valor de s. ¿Listo? Bueno, aquí le estoy sumando 1. Mal, le debo sumar es el valor de i. ¿Listo? Que sería 10 por 9, 90, no, 10 por n más 1, que sería 11, 110 sobre 2, 55. Es mejor en este caso utilizar n por n más 1 sobre 2, ¿no? Porque no tenemos que hacer todas estas sumas. Vemos esto así. ¡Yan! Se demora, se demora, se demora, se demora. Simplemente estamos jugando acá. Este sería el número de operaciones que él tendría que hacer de este tipo, ¿no? Ya cuando este número es muy grande, pues el Python se va a demorar un rato. Verifiquemos a ver si termina o no termina. Y esto es para mostrar que los loops, este loop está bien construido, ¿no? Este loop termina. El problema es que cuando el número es muy grande, pues se va a demorar muchísimo realizando las instrucciones que están allá adentro. La suma de los números, bueno, la suma de los números pares, pues esa sería una combinación con lo que tenemos arriba. Quitemos esto porque sabemos ahí que se va a demorar en terminar, pongamos de pronto un poquito menos. Menos todavía. Ahí sí hicieron que se demoró un poco, 10 veces eso. Se va a demorar 10 veces más. ¿Ven? Ahí sí toma tiempo, ¿no? Entonces, los ciclos, pues toma tiempo. y, y eso es parte de lo que discutíamos la vez pasada, de que ese tiempo es el que nosotros terminamos midiendo de alguna manera con la noción de complejidad computacional. Muy bien. Entonces nos pedían acá que sumáramos todos los números pares o impares entre 1 y 100. Pues yo ya tengo un pedazo de código que me suma esto, que me saca los pares, que me los genera, o los impares. Aquí no funcionó. Los pares o los impares, estos por ejemplo son los pares. O si quieren este de acá, que le habíamos dicho que era un poquito mejor porque se demoraba la mitad del tiempo, hace la mitad de los ciclos. Y pues básicamente lo que hacemos es volver a hacer lo mismo arriba, ¿no? Ya tenemos los números 2, 4, 6 hasta 100 y queremos sumarlos, entonces simplemente creamos una variable adicional que nos permita acumular ese valor. Esas variables se llaman pues naturalmente acumuladores, ¿no? Entonces podemos hacer s más i, metámoslo acá antes, ¿no? Eso es importante el orden, y imprimamos el valor de s. Se va a demorar. ¿Por qué? Porque es que está cogiendo este n de acá, ¿no? Que es un n grande. Pero pues algo hará, me imagino. ¿Listo? Entonces, muy bien. Escribamos un programa en C que sume todos los impares, escribamos un programa que multiplique, una tablita de multiplicación. Hagamos una tablita de multiplicación por molestar. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo son las tablas de multiplicación? Multiplication tables. Para los que no se acuerdan, las tablitas de multiplicación son básicamente mnemotecnias que nos están diciendo un número por otro número, cuál es el resultado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría saber la tabla de multiplicación del 1, bueno, del 6. Me diera 6, 12, todos estos numeritos, ¿cierto? Entonces, yo ya sé cómo generar, para que vean que esto sí funciona.
No creo que funciona. Ah, funcionó. ¿Listo? Yo podría generar los numeritos de 6 en 6, ¿cierto? Entonces voy a volver a mi ciclo original. Eh, por ejemplo, hasta 60. Bueno, n igual a... mm, 9. Para hacerlo simple, vamos a quitar esto de acá y vamos a volver siempre con nuestro ciclo original. ¿Listo? Entonces, ¿qué imprimiríamos acá? Imprimiríamos la I. ¿Listo? Entonces, acá tendríamos un ciclo que va entre 0 y 9. Listo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos imprimir eh, los números, supongamos que del 1 al 10, y multiplicar cada uno de esos números, o lo que necesitamos es esta columna de acá, que es el resultado simplemente de multiplicar este numerito por cada uno de estos. Entonces, supongamos que yo quiero la tabla del numerito m igual a 6. Entonces, yo ya sé que aquí tengo el i, y lo que necesito hacer es cada uno de estos números multiplicarlo por el 6, es decir, por el m. Aquí tendría la tabla del 6, ¿cierto? Lo quiero hasta 10, pues bueno, modifico este rango acá hasta 10, no hay problema. ¿Listo? Entonces, de nuevo, siempre es el mismo ciclo. Pero, ¿qué pasa si quisiera las tablas de todos los números? Entonces, yo podría hacer este mismo pedazo de código para el 6, bueno, para el 1, por ejemplo, para el 2. La tabla del 1 está ahí. Aquí una rayita para distinguir. Aquí estaría la tabla del 2. Dice acá. Bueno, el i tiene que volver a empezar, ¿no? Si el i no vuelve a empezar, pues él no va a entrar acá. ¿Sí? ¿Cuál fue el error que cometí? El i en este momento, después de que sale, termina al final como i mayor que n, como 11. Entonces aquí i es menor que 11, él no va a imprimir, eso no es cierto, entonces él no va a imprimir nada acá, entonces me toca volver a arrancar con otro i. Es el problema que tenía. Y ahora tengo la tabla del 2, ¿cierto? Tengo la tabla del 1 y tengo la tabla del 2. Y si quisiera la tabla del 3, pues yo puedo volver a hacer lo mismo, copy paste. La tabla del 3. Pero me empiezo a dar cuenta que queda un patrón, ¿no? Y el patrón es sencillo, el patrón es, yo estoy repitiendo lo mismo varias veces, como acá. Como acá, ¿sí lo ven? Y si repito lo mismo varias veces, seguramente voy a poder hacer esto mismo, pero escrito con otro while. ¿Ok? Pues vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos cambiando entre este y este? El m es igual a 1 y el m es igual a 2, ¿cierto? Entonces yo podría tener, de hecho, algo que me variara los m's también. Entonces, pues vamos a intentar hacerlo. ¿Cómo hago variaciones de los m's? Pues hago while. ¿De quién? De los m's, ¿cierto? Mientras m sea menor o igual que n. ¿Listo? Imprimo el resultado de la multiplicación. ¿Y qué voy a ir haciendo? Yo tengo que ir aumentando el valor de los m's también, ¿no? De hecho, lo voy a hacer un poquitín distinto. Yo lo que quiero repetir es ir variando el valor de m, lo voy a dejar acá afuera, y que para cada uno de los m's, que esta lógica se repita. Realmente eso era lo que tenía antes. Cuando estaba variando el m y copiaba el código, pues era lo que tenía antes. Voy a poner esto más limpio. Entonces, veamos qué tenemos acá. Lo que tenemos acá sería m igual a 1, y aquí variemos, déjenme escribirlo, m igual a m más 1. Entonces, voy a escribirlo y ya se los explico para que quede más o menos bien escrito. Así. Entonces, ¿qué va a pasar? Olvídense de que esto existe. Lo que él va a hacer es ir cambiando el m hasta que sea menor que n. Entonces, si ponemos acá, imprimimos m, pues tendríamos cómo varía m. Pero para cada uno de los m's que yo tengo, yo puedo establecer esta lógica que estoy seleccionando acá.
¿Y esa lógica qué es? Es la lógica de una multiplicación dado un m particular. Entonces, cuando m está inicial que vale 1 o que valga 0, por ejemplo, él lo que va a decir es, bueno, m vale 0, m es menor que n, ahora va a empezar a calcular la multiplicación variando el i y multiplicándolo por ese m. ¿Listo? Entonces pongamos acá visitos a ver si podemos ejecutar ese pedazo de código. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría la tabla del 0, la tabla del 1, la tabla del 2. ¿Por qué esa tabla? Entonces, print, pongamos acá un aviso. Aquí, tabla del, y aquí convertamos esto, este m acá. La tabla del 0. Entonces, de nuevo, este while de afuera nos está generando, nos está variando el m entre 0 y 10. Pero para cada uno de los m's, yo construyo con este pedazo de código su tabla de multiplicación. Entonces, como si dijera, bueno, yo cojo este número y ahora lo multiplico por cada uno de estos. Después cojo este y lo multiplico por cada uno de estos. Estos se llaman ciclos anidados. Así como hay if anidados, una pregunta después de otra, yo puedo construir una repetición adentro de otra repetición. Entonces acá tendría la tabla del 1, del 2, hasta la tabla del 10. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este ciclo anidado, ¿cuántas operaciones haría? Pensemos, por cada una de estas, m's hace 10 operaciones y hace 10 de estas, pues haría 10 al cuadrado operaciones. Entonces, si yo quiero hasta la tabla del 100, pues haría 100 al cuadrado operaciones. Si quiero hasta la tabla del 1000, pues haría 1000 al cuadrado operaciones, que ya es 1.000.000 de operaciones. Y si quiero hasta el 10.000, pues serían... ¡Uy! Se frío. Hubo un problemita ahí técnico, espero que no se haya interrumpido mucho la grabación. Eh, pero básicamente lo que estábamos diciendo es que esto es del orden, es el número de operaciones que hace, que de hecho todas las está haciendo, es del orden n cuadrado, que son hartas operaciones. Y esto de acá se llama un ciclo anidado. Y en este caso estamos generando todas las multiplicaciones. Aquí hay más problemas, de hecho les voy a pasar esto para que empecemos a calcularlos. Pero la idea es simplemente empezar a aproximarnos. Aquí hay muchos problemas de teoría de números de los cuales vamos a trabajar, pero creo que para la gente que hasta ahorita está empezando, para la gente que ya sabe programar, esto puede parecer trivial, pero entender qué es lo que hay detrás es importante. Y para la gente que hasta ahorita empieza a programar, tener claro estos elementos es también importante, ¿no? Y hacer ciclos from scratch siempre es una buena práctica. Desde cero siempre es una buena práctica. Entonces dejémoslo por ahí y seguimos la siguiente clase. Esta clase estuvo más de programación.